De jovencito, menudo, a los 5 años era lo que escuchaban todos los niños. Ya cuando fui creciendo, pues que en los 80 escuchaba lo que sonaba en la radio, ¿no? Que en aquel entonces era un poquito más rock, era cuando empezó Guns N' Roses, Def Leppard, era la época de Chicago, de estos grandes grupos que mezclaban un poco de los power rock ballads. Me mudo a Orlando. Y ahí empiezo a escuchar música más R&B, a estudiar la música de Stevie Wonder, de Brian McKnight. Entró un grupo Boyz II Men, yo cantaba en un grupo a capela, 4 voces, entonces Boyz II Men era como nuestra asignación todos los días después de la escuela, estudiar las armonías de Boyz II Men. Y siempre el denominador común era la música latina, la salsa que se escuchaba en mi casa, que era lo que escuchaba mi papá, y los grandes baladistas, Camilo Sesto, José José, todas estas grandes voces que siempre sonaban también en el carro con mi familia y todo eso. Así que a lo que voy es que siempre he tenido un gusto sumamente amplio y nunca como que me he aferrado a un solo género. Quizás por eso es que soy tan inquieto musicalmente hablando, aunque mi voz es una voz más melódica. Yo no tengo voz de salsero ni de reggaetonero. Tengo una voz más de balada, ¿no? y melódica, pero a nivel musical, como gusto, como músico, escucho de todo. Mi primer disco, yo no escribí una canción. Yo llegué al estudio y yo grabé 10 canciones en 2 días. Ese fue mi primer disco. Mi segundo disco, yo le dije al productor, oye, por favor, tengo unas canciones que he escrito, puedes escucharlas, a ver si de repente caben dentro del disco, y terminé grabando una. Se llama Mi Sueño, se convirtió en un sencillo y llegó a los primeros 40 en Billboard, y eso me dio un poquito de seguridad de, oye, yo puedo escribir. Tercer disco, escribo 3 o 4 canciones y poco a poco voy involucrándome más. Al igual que voy creciendo como compositor, voy creciendo como productor y pues trabajando con grandes productores, como que opinando, oye, ¿qué pasa si le cambiamos esto aquí? ¿O qué pasa si en la introducción en vez de hacerla así, la hacemos así? Y me voy dando cuenta que, caramba, que uno le va poniendo como un sello más personal cuando uno se involucra en esto. Hay cosas que nunca cambian. ¿Cuáles son? Esa incertidumbre que uno siente al lanzar una nueva canción, al lanzar un nuevo disco al mercado, al lanzar un nuevo videoclip, porque al final del día uno no sabe, uno puede sentir, caramba, esta canción suena bien, pero uno nunca sabe cómo va a reaccionar el público. Esos nervios, eso nunca se va a ir. Esa emoción que uno siente cuando escucha esa nueva canción en la radio, todavía la siento. 19 años después. Me emociono igual que me emocioné en el 1998 cuando escuché mi primer sencillo, Dime Cómo, en la radio de Orlando, AM. Despacito nació en una sesión de composición con una amiga, Erika Ender, compositora panameña. Me levanté esa mañana con una idea en la guitarra que sonaba medio cumbia, porque tenía el y esta palabra que decía despacito, y el juego del hito, ¿no? Del Puerto Rico, del Ay Bendito y de Pasito y de todo este juego de rimas, y de hacer una canción sensual, de hacer una canción que tenga una letra muy cuidada, pero muy sensual a la vez, y que tenga un ritmo muy latino, muy sabroso, ya que la mayoría de mis canciones siempre han sido más románticas, como que el cuerpo me pedía moverme un poco más y celebrar un poco más de mi cultura, de mi país. Entonces nació medio cumbia, no me preguntes por qué, porque era la manera que lo estaba tocando en mi guitarra. Y poco a poco ya me reuní con mis productores, Andrés Torres y Mauricio Rengifo, que de hecho son 2 colombianos. Mauricio es el Dandy, de Cali el Dandy. Y le pusieron esta combinación perfecta entre lo que es el pop, la música latina y el género urbano. Nunca me he considerado un baladista tradicional, un baladista de traje y corbata más tradicional. Yo siempre he sido como un baladista mucho más rockero. Fíjate que mis baladas tienden a ser siempre como power ballads, tirando más a lo rockero. El disco anterior lo grabé en Londres, era más orgánico, era más vintage, con canciones como Corazón en la maleta. Siempre he tratado de, dentro de lo que es este género pop, balada, como lo quieras llamar,
dar cosas nuevas y arriesgarme un poco y tratar de aventurar un poco dentro de lo que mi voz me deja hacer.